con la preparación camino al arrebatamiento de la iglesia, y lo que tenemos que prepararnos. Mire bien aquí, cuando usted lee el capítulo 24 de Mateo, usted ve que esta primera profecía involucra la institución religiosa. Y note bien claro esto, dice, capítulo 24 de Mateo, verso 3. Mateo 24, 3. Estando él, Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, Mateo 24, verso 3. Cójalo con su Biblia y léalo. Estando él sentado en el monte de los olivos, ahí sale en la pantalla, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto fue lo primero. Así que lo primero que le preguntan es acerca de hacia dónde va el pueblo de Dios, hacia dónde va el pueblo de Israel, hacia dónde va la iglesia que está naciendo nueva. Todavía Cristo no había muerto aquí, pero está comenzando a organizarse la iglesia cristiana. Entonces quiere decir que los ataques y las cosas más terribles en este tiempo, por eso es que el Señor cuando habla de la forma que habla, porque esto está vinculado a la religiosidad, al materialismo, a la materialización de la iglesia, que llega a perder la visión, nos da un vislumbre y dice que en aquel momento los nuevos convertidos estaban orientando a gloriarse en el esplendor del templo judío, que en ese momento estaba allí y era la gloria de los dentro del Imperio Romano, era la gloria del pueblo cristiano, del pueblo no cristiano, del pueblo judío en Jerusalén. Y por eso dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Mirad que, entonces luego dice bien claro, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En el verso 4, mire lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Respondiendo Jesús les dijo, porque vendrán muchos en mi nombre. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Escúchelo bien claro. Y a muchos engañarán. Esto sí es grande, es bien claro. Pero antes de entrar en eso, tenemos que ir atrás, porque la razón de la que los discípulos le hacen esta pregunta es por lo siguiente. Vamos a volver a Mateo 24, versos 1 y 2. Sí, para entender esto que he leído aquí, el verso 3, importante, el verso 3, y luego entraremos de lleno en el verso 4, pero en el verso 3, él le está dando una respuesta a ellos. Dice, él está dando una respuesta a ellos porque ellos le preguntan. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y ahí vamos a hablar de estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, él le ha dicho algo tan conmovedor que ellos están entonces conmovidos y quieren saber qué es lo que va a pasar, y para entender por qué ellos hacen esta pregunta así y por qué Cristo le contesta de la manera que él le contesta. Entonces vamos al versículo 1 y 2 de ese mismo capítulo 24 de Mateo, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió, esto es al principio, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ahí estoy hablando de la gestión. ¿Por qué la respuesta de él? Y por qué al ellos oír la respuesta de él, le preguntan claramente, y le preguntan la pregunta que estaba diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida el fin del siglo. Así que con lo que ellos le muestran los edificios del templo y lo que él le responde a ellos, los promueve, los entusiasma a decir, pues mira, queremos saber cuáles son, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida tuya por tu pueblo. ¿Qué fue lo contundente que le dijo? Porque ellos le mostraron los edificios del templo. Es decir,
estaban entusiasmados porque los judíos se vanagloriaban de las estructuras y esto parece que estaba afectando también ya dentro de la iglesia. Y entonces la razón de todo lo que usted oye después es porque respondiendo Jesús, verso 2, respondiendo Jesús, Él les dijo, veáis todo esto, dice, mire, todos estos edificios que están aquí, toda esta gloria que hay aquí, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, esa respuesta, ellos que con ese gozo, con esa gloria, mira los edificios, el templo, la grandeza de lo que hemos construido. Entonces la respuesta de él los conmueve. Le dice, de cierto, ¿ustedes ven todo esto que está aquí? ¿Ustedes ven todo esto que está, toda esta gloria humana, todos estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que no sea derribada. Le dice, esto es efímero. Esta gloria humana, temporal es, y todo esto se cae. Yo creo que hay un mensaje para la iglesia de este tiempo donde hay como un enfatuamiento, como una cosa de orgullo, una cosa de ¿cómo le puedo decir? Estar totalmente confundido y mal dirigido en creer que la importancia de las cosas tienen que ser tan esplendorosas, hacer templos gloriosos, y no hay nada malo que se hagan cosas bonitas. Todo esto que se ha hecho, los edificios, las emisoras, todo eso es importante cuando se le da el uso correcto, pero cuando se vuelve una competencia, y esto yo quiero ver que ustedes me entiendan, porque yo he vivido esto. Hermano, cuando se vuelve vamos a decir, lo que ha pasado en los últimos años en Puerto Rico. En el finales del siglo pasado y al comienzo de este siglo. Se recibe en esta manifestación de estos versículos. Una lucha, yo lo vi en Puerto Rico. Llegó un momento que ya que era importante, bueno, por eso es que el evangelismo decae. Porque entonces se empieza a pensar en las estructuras, se empieza a pensar en la manifestación de las grandezas humanas dentro del ministerio y se olvidan de la importancia que los edificios y todos son hechos, y las emisoras de radio y televisión, todos son hechos para evangelizar, para promover la gloria de Dios, para promover el evangelio, no para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué fue lo que él ve? Jesús ve, y en esto nos manda un mensaje a este tiempo. Cuando les dice, ustedes están aquí glorificados, ustedes están aquí, están pasmados, ustedes están totalmente orgullosos, están totalmente llenos de ese espíritu de orgullo, de los edificios, de lo que han logrado. A ese entonces no había radio, no había televisión, no había todo lo que tiene la iglesia en el día de hoy. Pero entonces, él le dice que todo eso es efímero y que todo eso es pasajero. Y que todo eso tiene su fin, a veces caótico. Y fue lo que nosotros vimos al comienzo de la década de los 60, más o menos por allá para los 60, que yo estaba comenzando. Se creó una competencia de quién podía hacer el templo más grande. Ese era el número uno. ¿Quién? Sí, no cuántas almas se convirtieran, que era el lema, pero ¿quién podía hacer? Entonces tenían una iglesia y no estaban satisfechos con el templo, entonces veían que aquel era así un templo enorme y que posiblemente Dios lo permitió, y se hubo unas competencias. Unas competencias, hermano, yo me recuerdo cuando yo anuncié que iba a construir la oficina del ministerio y anuncié que iba a construir, lo dije bien claro, un edificio que yo había visto lo que Roberts había hecho de una torre de oración, y yo dije eso, y le dije, Señor, mire, está bien, vamos a hacer esto. Y yo me recuerdo que fulana hizo una iglesita, fulano hizo una más mayor, yo vi eso, no voy a decir quiénes, pero lo vi aquí, pasó en Estados Unidos, pasó aquí. Fulano hizo una iglesia acá. Fulano entonces fue y compitió con esta que hizo la iglesia acá.
y hizo una acá que después no le sirvió y hizo una más grande. Entonces, aquella otra persona fue y hizo una grande también, más grande todavía. Entonces, eso fue con la edificación de edificios. No es que esté malo, no es que Dios no bendiga eso, pero cuando eso se vuelve una competencia para gloriarse humanamente de lo que hacen, eso fue lo que Cristo trató de decirle. Veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Viene un terremoto, en ese caso no fue el terremoto, en el año 70 después de Cristo, es decir, que después que ya Cristo está muerto, la iglesia ya está formada. Entonces, ese templo que ellos en Jerusalén, que los judíos se gloriaban de la grandeza de su templo, que los cristianos vienen y tratan de los convertidos, los apóstoles, son los principios de la iglesia, vienen a jactarse delante del maestro, y la respuesta que él le dice es, mire, todo esto se va a caer, esto es temporal, esto tiene su tiempo. Y entonces, en el año 70, después de Cristo, vamos a decir que este era el tiempo cuando Jesús tenía 33 años, ponle en el 70, pues en el año 70 como 20 y pico de años después, más o menos, 30 años después, como fuera. El asunto es que en el año 70, después de la muerte de Cristo y resurrección de Cristo, Roma, molesto con los judíos que estaban tratando de se estaban rebelando contra el Imperio Romano, manda al general Tito, uno de sus mejores generales, a tomar estos grupos que políticamente, porque no habían captado la visión de Cristo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a los suyos y lo crucificaron. Pero el plan de él se consumó porque eso era lo que él vino. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto, bien claro, vemos lo que señala que la importancia de entender todo esto es que para que Cristo, el objetivo de los templos es para que se congregue el pueblo que se va a convertir. Y luego viene entonces el asunto de las emisoras de radio. Bueno, entonces, en esa década de 50, y 60, y 70, por ahí comienza no todo. Hubieron gente que Dios los mandó a hacer lo que hicieron. Pero cuando esta que estaba acá veía que lo hacía más grande, mire, yo conozco un caso de eso, donde la gente terminó arruinada, metiendo tantas cosas. Entonces, cuando empiezan a ver todas estas cosas, hay cosas que uno ve que hacen y uno se inspira, y yo le digo mi propio ejemplo. Cuando yo vi mire bien claro, cuando yo veo lo que hace Oral Roberts en Tulsa, Oklahoma, que hace una torre de oración, yo capté eso como una buena idea. Y cuando yo empiezo a promover, compro unos terrenos, esta es mi experiencia que quiero compartir con ustedes, compro unos terrenos para construir las oficinas del ministerio, porque lo teníamos en un sitio alquilado. Bueno, ya la habíamos comprado, pero había que construir bien esa oficina. Pues yo entonces me meto con un proyecto, compro un terreno y hago una proyección arquitectónica de los edificios que iba a venir. Iba a venir allí todo lo que íbamos a hacer, que era un sitio que iba a tener sus estudios, nuestras oficinas principales, iban a tener sus estudios de radio, de televisión, de estudios de ministerio, todo ahí. Entonces luego pienso en lo que hizo Oral Roberts y se me mete en la cabeza que yo debo hacerlo de esa forma también. Y que además de eso debo añadir una torre que bueno, el valor arquitectónico de eso se hizo, todo. Entonces, comprar el terreno, empezamos a trabajar en el terreno, luego íbamos a empezar a construir el edificio en aquel momento de la oficina, y luego entonces íbamos a construir la torre. Eso se sometió a ARPE. El gobernador Hernández Colón, cuando vio todo lo que estábamos planeando, el nuevo edificio, y que yo quería hacer tan grande como pudiera, y entonces vio la idea de la torre, medía 300 pies de alto, hermano. Iba a ser el edificio más grande en Puerto Rico.
Y yo creía que estaba en la voluntad de Dios. Hermano, hay muchas cosas buenas que Dios nos manda a hacer. Pero lo que es importante, por ejemplo, ahora vamos a entrar en lo de la radio, hermano, pero vamos a entrar primero en esto. Entonces, es que siento esto. Yo digo, bueno, camino, aquí tenemos tiempo para hablar de todo lo que se va a hablar. En agenda tenemos que hablar lo que está pasando en Irán. Eso está, hoy o en el programa próximo lo haremos. Pero Dios me guío por lo que Dios me está recordando. Yo me entusiasmo. Todas esas cosas. Yo voy a hacer este gran edificio aquí. Compré unos terrenos enormes. Me metí en una deuda enorme. Y luego tenía el edificio. No pensé en lo que ya no es edificio, en lo que teníamos acá. No pensé en aquel momento que aquello lo podía engrandar un poquito más. Pero no. A mí se metió en la cabeza que eso yo lo sentí, y si es de Dios, pues uno lo sabe. Pero yo pensaba que era de Dios, y me meto, compro un terreno que llegaba de la avenida 67, 167 a la otra, bueno, a la otra calle, lo que fuera por allá atrás. Era inmenso. Entonces empiezan los disparates. Porque cuando uno está emocionado y uno está haciendo lo que uno cree que es voluntad de Dios, se emociona. Ese porque tenía una casa de 2 pisos que valía $500,000. Y viene un cristiano loco, de esos que andan por ahí, que era pastor, pero era un loco, y me dice, pues vamos a tumbar eso. Y yo cometo el error de una propiedad que se podía haber usado para allí construir la oficina un poco mejor que acá, y dejar el terreno a otro para hacer todo lo que íbamos a hacer, ¿no? La derrumbamos y después me doy cuenta. Hermano, uno tiene que pedir dirección de Dios y todos nos equivocamos. Y si usted tiene que retractarse de lo que usted cree que va a hacer y Dios le dice que eso no es lo que Él quiere, usted obedezca a Dios porque eso le salva a usted. Yo le voy a decir, te estoy contando esto, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Hermano, entonces decidimos derrumbar ese edificio. Porque lo otro es muy grande. Bueno, creemos que estábamos bien. Luego mando todos los planos. Ya lo único que me faltaba eran los planos eléctricos del primer edificio y luego en la proyección que uno le envía a ARPE, al gobierno, a planificación, está lo de la torre, 300 pies de alto. Y no era era simplemente para tener gente 24 horas contestando las llamadas de la gente. Ese era mi plan, no era otro. Bueno, un día, cuando me mandan la aprobación y todo de lo que voy a hacer, era ya para la década del 80, por ahí más o menos. Me mandan todo eso, Hernández escribió, era Hernández Colón el que estaba en el poder, eso yo lo sé. Tiene que estar claro ahí, que era Hernández Colón el que estaba en el poder, aprobaron todos los planos, aprobaron todo. Y cuando yo recibo eso en mi mano, el Señor me habla, porque el Señor no siempre te habla lo que a ti tú quieres, lo que le da la gana que te estoy hablando. No sé por qué a quién Dios le está hablando, no sé a qué líder considera, a qué pastor, a qué persona, a qué hombre de Dios le está hablando que no haga nada, que no esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces Dios me dijo, el Señor me habla, me meto en un ayuno de 10 días, hermano. Y en el ayuno Dios me dice, mi siervo, estamos en la época de la década de los 80. Creo que en el 85 fue que vino esa caída económica, ese desastre económico. Y el Señor me dijo, viene una crisis económica. Que eso fue la que rompió, que si mal no recuerdo, más o menos para el 85. Y tú te vas a encontrar con ese revolú. Lo que te va a costar ese edificio, las deudas que te va a meter, todo eso. Esa oficina gigantesca. Y claro. Y no es que no, Dios tiene planes. Mira, Dios le mandó a hacer Gigi lo que hizo. Y mire cómo todo resultó. Pues Gigi siguió el plan correcto de lo que Dios le dio. Entonces, ¿qué sucede? Hermano, cuando Dios me habla y dice, viene una crisis tan grande que la gente en Estados Unidos se suicidarán. Y así fue. Se tiraron del Empire State Building, hermano. Dios se muestra. Dios te muestra el camino. Dios te dirige, Dios te revela, no locura, y confirma lo que es. Y lo que Dios dice es para tu bien. Entonces, en el momento, y esto es lo que quiero decir, en los momentos que yo empecé a anunciar, que ya todavía no había tenido la revelación de Dios, es más, me mandó a vender los terrenos y todo, y que me dedicara a hacer la oficina donde estaba. Me dijo, Dios bendiga a Ezequiel Rosario, que de allá de Huirillo y su gente, que fueron los que vinieron a construir allí.
Entonces me meto ahí y me dice, haz algo suficiente, lo que teníamos hasta la pandemia, hasta todo lo que vino. Imagínense que nos hubiéramos metido a hacer una cosa tan grande y todo eso hubiera sido destruido en el huracán o la situación económica era tan grave que mucha gente no sabía qué hacer. Dios tuvo misericordia de Puerto Rico. Y aquí no se pasó tanto hambre como en muchas partes de Estados Unidos, pero fueron una crisis económica que vino, que me iba a coger en medio de todas las deudas que me iba a meter. Dios quiere lo mejor para ti. Dios no busca que tú tengas grandeza, la grandeza es de Él. Dios lo que quiere es que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas, no más ni menos. No quiere más ni menos. Quiere que tú vayas donde Él quiere que tú vayas, no donde tú quieras vayas. No. No simplemente, Dios no quiere que tú busques gloria para ti, sino gloria para Él. Cuando yo anuncio todo eso, y no voy a decir nombre, la persona está viva todavía y no está en Puerto Rico, se le metió en la cabeza a esa persona, se le metió en la cabeza hacer una torre de oración también. Y eso pasó, hermano, pasó así. Yo aconsejé a la persona, hasta donde pude, de que había que hacer las cosas tranquilamente. Las personas no entendieron. Yo entendí cuando Dios me redarguyó. Y la persona se metió a edificar una torre inmensa. Y esa persona, todo eso se perdió. La gente se hipotecó. Todo lo que me iba a pasar a mí, Dios te libra. Dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios que nos ama, que Él nos libra. Cuando te lees el Salmo 91, eso es más, yo quizás me dedique nada más que esto, y luego en el próximo programa hablaremos de Irán. Pero el Salmo 91 es claro en esto, hermano. Mire lo que Dios nos dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En otras palabras, Dios te guía. Y si hay un salmo que habla de eso, dice, Él te librará del lazo del cazador. Mire, el diablo nos mete cosas en la cabeza. El diablo nos mueve a ir donde Dios no nos ha mandado. El diablo nos anda a meternos en lo que Dios no, métete en lo que Dios te mandó. Anda conforme al camino que Dios. No te dejes engañar por la grandeza humana. El otro, Dios me habló, yo vendí el terreno, me causó problemas, pero lo vendí. No importa que yo había hecho la ceremonia de las palas y medio mundo, Dios me dice, no me agrada, no, sal de esto porque viene una crisis, no la podrás aguantarte, te arruinarás por los Shama. Y vino la crisis de los 80. Bancos se fueron a la quiebra. Ministerios se afectaron en el mundo entero. Y esa persona que hizo esa torre, su vida fue afectada. Su iglesia fue afectada. Mucha gente perdió, habían hipotecado las casas, según se alega. Y había gente, y la persona se turbó. Y yo me recuerdo que pues todo eso se quedó. Y intentamos, porque lo que Dios no quiere no se puede hacer, hermano. Finalmente eso se perdió. Y el pastor que vino tuvo que enfrentar, y es un valiente, muy joven, vino, tomó lugar y tuvo que lidiar con todo eso. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Yo no he dicho nombre, yo no he dicho nada, porque he dicho que el dolor de cabeza tuvo que enfrentarlo el que vino y salvó lo que quedó. Y Dios lo ha bendecido, y Dios lo ha prosperado. Y esa persona no está ni por todo esto. Porque no solamente el salirte de la voluntad de Dios en los proyectos te afectan, son más, ¿no? En el asunto económico, te pueden afectar en tu vida espiritual. El salirte de la voluntad de Dios te puede afectar en tu vida, en tu relación con Dios, de tal manera que te puedes hasta perder el alma. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le aprovecha el hombre si ganara todo el mundo, pero al fin perdiera su alma? Y eso tiene que ver también, hablando aquí a la iglesia. Sí, haz lo que Dios te mandó. Pero, hermano, cuando Dios manda a uno tiene que tener sabiduría
de que si Dios no te manda a ti a coger un préstamo, no lo hagas, ni coja a la gente, ni embargues la gente de tu iglesia, como pasó en eso, que hubieron en estos proyectos, que hubo gente que embargó, hipotecó su casa para hacer eso. Yo no creo que Dios le va a pedir a una iglesia que todo el mundo hipoteque su casa para hacer un templo, ¿no? Cuando Dios mandó a buscarlo del tabernáculo, apareció lo que tenía que aparecer, y hubieron las donaciones y apareció lo que tenía, pero Dios no desviste un santo para vestir otro, un dicho católico, pero es real. Entonces tiene que haber un propósito, tiene que haber una forma donde en vez de lo que estamos haciendo para la grandeza de Dios, nos lleve a un camino de conducción y de producción que no está proyectado en la mente de Dios. Hagamos poco a poco lo que Dios quiere. No es que no es que no hagamos cosas grandes para Dios, pero que hay que entender que el que tiene que hacer eso, dirigirnos y estar claro en lo que hacemos, es que cuando nos mudamos, yo creo en esto, hermano. Yo creo que uno, para mudarse de un sitio para otro, aún dentro del país o fuera del país, usted tiene que andar en la voluntad de Dios, porque cuando usted se sale del proyecto de Dios, cuando usted se sale, mire por qué razón cuando murió Gigi pensamos que esto se iba a caer, pero no se ha caído. En este momento no se ha caído. ¿Por qué? Porque ese hombre no tenía dudas de lo que Dios le mandó a hacer aquí. Claro, vinieron otros. Y cosas que vinieron. A mí vino unas personas que yo creo que ya murió y me entregaron eso que es hoy Radio Triunfo y Teletriunfo. Era radio, yo no sé qué, no me recuerdo. Era una emisora, 2 emisoras que habían en Manatí. Y a veces uno tiene que dejar el protagonismo de uno. Estoy hablando cosas que yo no sé a quién Dios le está hablando en el día de hoy. Haz la voluntad correcta, aunque no sea muy grande, haz lo que Dios diga. Y si es grande, Dios te proveerá. Pero no me recuerdo cuando recibo, esa emisora estaba en Manatí, era una FM y una M. Entonces yo había ayudado al pastor que estaba en esa empresa, que le vendieron esa emisora. Yo lo había ayudado en un maratón al grupo que tenía esa emisora, y le había levantado como $50,000 y les había salvado un problema. Pero al final, al cabo, como eso no estaba en el propósito, tuvieron que lo iban a embargar. Entonces me llaman a mí, porque yo los había ayudado, me llaman a mí y me dicen: Rasky, te vamos a entregar esta emisora gratis. Lo que hoy Radio Triunfo, de lo cual nace Teletriunfo, eso eran 2 emisoras, una MF, y las 2 me la iban a entregar. Las 2 me llamaron: Rasky, esto es para ti, por lo que hiciste, lo vamos a perder, te lo entregamos a ti. Y tiene una deuda de $400,000. Yo oí lo de $400,000. Digo, bueno, pero no era nada imposible, porque era una deuda de $400,000, aunque era grande. Yo sentí temor, pero el Espíritu, hermano, eso que ustedes ahora hay de Teletriunfo y Radio Triunfo, pues de Radio Triunfo, que se llamaba otro nombre, nace Teletriunfo, pero era el plan de Dios. Pero no era plan de Dios que yo lo adquiriera. Me lo dieron de gratis las 2 emisoras. Entonces voy a donde José Antonio Llegada, que era un experto en esas cosas. Y él, bueno, él lo que me dijo, Dios lo usó. Y Dios me diga a su familia, donde esté, Dios lo usó. Y me dijo: esto no te conviene. No me explicó nada, me dijo otras cositas más. Yo entendí que yo no debía tomar esas 2 emisoras y la deuda, aunque lo pudiera resolver. Y entonces estábamos discutiendo la posibilidad de que la FM aumentara en poder y todo eso, y Dios le pone allá la mira: no te metas porque va a costar hacer esto. Y Dios me dice: tú no eres. Llama a Pedro Martínez Lugo, que era el superintendente, el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal, y cojo el teléfono y llamo a Pedro Martínez Lugo y le digo: Pedro, me han llamado y me están entregando las 2 emisoras con la deuda de $400,000, y yo sé que eso es algo especial, pero Dios me dijo que yo no soy la persona y quiero que la Iglesia de Dios Pentecostal tome esa emisora. Eso lo estoy diciendo aquí, claro, en el programa hoy. Pedro Martínez Lugo era un hombre bien entendido. Entonces, hubo algo allá adentro, discutieron entre todos,
Hubo una lucha interna, finalmente, porque los viejitos pues, los que eran en la junta de directores estaban preocupados, pero yo no sé cómo lo logró Pedro Martínez Lugo, y la iglesia pentecostal lo aprobó. Ellos tenían los recursos, yo no los tenía. El egoísmo, el protagonismo tiene que morir, hermano. Todo el mundo no puede esperar ocupar lo que quieran ocupar para gloria humana. Es la causa de esto, es echar a un lado el egoísmo. Ahora, la cadena del milagro fue algo que vino en la voluntad de Dios. Y por eso sigue adelante. Y por eso cada vez que yo puedo ir a un maratón, yo voy y ayudo para levantar fondos. Y cuando tengo algo, también lo siembro. Entonces, lo que es de Dios permanece. Y permanece hasta el momento en el cual Dios quiera que permanezca. Entonces, imagínense que yo no hubiera obedecido el consejo no vino, allá lo que me dio el negocio no conviene. Y yo entonces Dios me dijo, no es que no conviene, que tú no puedes estar al frente. Y yo llamo a Pedro Martínez Lugo y le digo esto y esto, y ahí hablamos una hora. Y luego él tuvo una lucha interna, pero el Concilio de Pentecostal lo aprobó y en las manos de ellos eso prosperó, porque eso eran los escogidos para eso. Yo veía que tenían los recursos, pero yo lo que vi fue la voluntad de Dios y no me arrepiento de haberlo hecho porque he visto, pudieron aumentar la potencia de la FM, le cambiaron el nombre, todo eso. Vendieron, con lo que vendieron la AM, lo invirtieron en eso y luego de eso nació Teletriunfo, porque Dios abrió la visión y eso no quiere decir que Dios Dios me ha llamado a ir y a veces meterme en los países a orientar al pueblo, a promover la conversión de almas, pero también a negociar. Por ejemplo, yo estoy orando para ir a Nicaragua. Yo lo que estoy viendo en las noticias, y me preocupa lo que estoy viendo en las noticias, donde bueno, eso es lo que dicen las noticias. Y si eso es cierto, alguien hay que ir allí y estas personas, la esposa del comandante, de la señora, y él, el comandante Ortega y su esposa, ellos me tendrán que oír. Entonces, gente como yo, a eso lo llama Dios. Y ir allí y sentarme. Y la señora Murillo, Rosario Murillo, que me ha llamado a mí a veces cuando en unas navidades cercanas me llamó, perdón, Señor, mire, ayúdeme, no nos abandone, ore por nosotros, usted nunca nos deja de decir la verdad. Pues entonces ahora se va a probar. Usted lo que nos dice es la verdad, usted nos dice otra cosa, usted nos aconseja bien. Y yo he visto a esa mujer llorar. Y 2 semanas que nadie conoce, no solamente estuve predicando en Nicaragua esas 2 semanas, en medio del revolú que había, que me estaban atentando para matarme, los que estaban en contra, porque había un revolú en ese país, y gente que me vio con obstáculos y me iban a asesinar, y Dios, venezolano, empresario, llama a Belén y le dice, mire, yo era el Bandido de los Padres, yo mando a buscarlo con mi avión y mis pilotos jet, y mi esposa le dijo, ese hombre está ahí, y dice que Dios, hasta que no lo saca nadie, y ahora que le han dicho que lo van a matar, no se va, y no me viene. Ahora, las cosas han cambiado, las cosas buenas que se consiguieron a través del ministerio mío, es reconocer al gobierno de Israel en aquel momento, poner la decisión de poner, si era posible, y los recursos le daban, poner la embajada y un embajador en Israel. Si eso no se llegó a dar, por cuestiones económicas lo fueron, pero se consiguió, y se consiguió también que iban a haber una inversión israelí, si todo eso se daba, de millones y millones de dólares para la agricultura israelí, judía en Managua. Bueno, eso fue, y luego la otra que no pasó, eso bueno, yo no tengo que ver, yo tengo con lo que se consiguió, si vinieron otras influencias. Yo lo que digo es que Dios me dio gracia en aquel momento para que esa pareja que al comandante yo le había hecho criminal y asesino y todo por lo que había pasado. Y me logró ir y predicarle a esa gente y decirle lo primero que debe por media hora, tienen que arrepentirse, tienen que pedirle perdón a Dios, al pueblo. Y logré que Dios me usara a mí, 2018,
se acabara el revolú donde habían muerto 700 personas, aunque me amenazaron de muerte a mí. Todo eso terminó y por unos años el pueblo prosperó. Ahora, yo fui a eso y volví las veces que pude. Ahora estoy orando porque ha habido un retroceso ahora. Y yo quiero ir, si Dios así me lo aprueba, ir y sentarme con esa gente, con Rosario Murillo y con el comandante, y si no, solo con ella, porque los dos mandan. Es una cosa ahí compartida. Decirle, reclamarle, es cierto, y quién está detrás de esto que están alegando de iglesias cerradas, de Biblias confiscadas y no permitidas. ¿Quién es el que está detrás de eso? Porque el que está de eso es el diablo y va a arruinar este país. Y yo estoy orando para ir a ver cómo Dios me puede usar para detener la decisión mala que algunos están haciendo en ese país. Bienaventurados los pacificadores, porque los cabezas del reino de los cielos. Yo estoy orando por eso, porque cuando yo bregué con esa gente, me respetaron, hicieron todo lo que les pedí que hicieran hasta cierto punto. Si después de mi ausencia todo cambió, algo está pasando allí. Y la iglesia es la fuerza espiritual que puede salvar ese país. Ir y reunirme con el pastorado, ir y reunirme con Rosario Murillo, si no con los dos, pues con ella, porque es lo mismo. En eso son un matrimonio. Y reclamar qué está pasando en este país. Y darle el consejo, porque si siguen si es que los que sean que están controlando, pues no se sabe quién, ¿verdad? Si son ellos los que están detrás, que están haciendo eso, van a llevar ese país a una ruina completa. Y yo amo a Nicaragua. Y amo a ese pueblo. Usted me dice que estoy loco, dígame lo que quiera. Quiero terminar con esto, porque Dios me ha prometido hablar de todo esto, porque, hermanos queridos, cuando usted hace, y lo digo, esta parte de la radio, quiero terminar con esto. Cuando empezó la radio, todo el mundo quiso tener radio. Hay montones de emisoras, hermanos, que no van a prevalecer. Cuando vino la televisión, se metió gente en la televisión porque la competencia hubo. Y lo que va a prevalecer es lo que Dios ordenó. De esto continuaremos hablando en el siguiente programa, porque quiero hablar un poco más explícito de esto. Hay que buscar la dirección de Dios. Y en el próximo programa le voy a hablar de la importancia en este año de usted tener cuidado a dónde usted se mete, a dónde usted se muda. Eso es importante. En el próximo programa voy a hablar de eso. Le voy a hablar de la experiencia mía con la radio. Le voy a hablar, ya le dije, con la radio, le dije, se la entregué a esta gente porque ahí Dios empezó a hablarme. Y de eso hablaremos luego, porque ahí hay unos misterios grandes en todo esto. Oh, gloria a Dios. Padre, salva almas que están perdidas. Guarda personas que van a cometer decisiones equivocadas, Señor, en este tiempo, en su vida. Guárdalos, Padre Celestial. Guíalos, que busquen tu dirección y que no hagan nada que está fuera de tu voluntad. Sana enfermos. Almas, llévalos a tus pies. En el nombre de Jesús, reconcílialos y libéralos y bendícelos en